Hola, somos Millennial Consultores y el día de hoy te traemos un tema muy importante, precisiones del SAT sobre el complemento de carta aporte actualizado al 18 de agosto 2021. Es importante que tomes en cuenta que las versiones de factura electrónica y comercial premium aún no han sido liberadas con este complemento, así que estate atento para poder actualizar tu sistema. También recuerda que este complemento entra en vigor obligatorio el 30 de septiembre de 2021, así que aún estamos a tiempo de capacitarnos y que tengamos la nueva versión actualizada. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al contador público certificado Benito Barragán Rangel, consultor y fiscalista de Grupo Compaqui. Los dejo en voz del contador. Que vimos en otras sesiones, creo que con ustedes no lo habíamos visto, pero ya lo tenemos actualizado aquí más o menos. Ya estuvo Kenia y yo trabajando en esto, Jorge Benítez, y pues aquí estamos tratando de darles la información lo más fresca posible. Como sé que la mayoría son contadores, empecé con un tema que se llama deducibilidad de los comprobantes. ¿Y por qué con ese tema? Porque creo que es el tema que de repente el contador se lo olvida y lo toma así como que no hay problema, y ahí tiene mucho que ver el complemento de carta aporte. Ya después empezamos con fundamentos legales, análisis de la miscelánea, multas, preguntas frecuentes, algunos nodos que vamos a estar explicando, representación de empresa, algunos ejemplos nomás como para que los vean, y algunos otros temas que vamos a estar por ahí viendo. Entonces, pues adelante, Kenia. Empezamos una vez con el primero. Los contadores, cualquier pregunta que tengan respecto a lo que estamos viendo en ese momento, pueden hacerlo. ¿Sí? Y esta es la pregunta 3 de las preguntas frecuentes generales. Es muy importante que si ustedes tienen las preguntas frecuentes del SAT anteriores, esta es la pregunta 7, ya eliminen las anteriores. Bajen las nuevas preguntas frecuentes que apenas se liberaron ayer a las 7 de la tarde, más o menos. Nosotros a las 8 mandamos un comunicado explicando más o menos un resumen de qué consistía. Entonces, pues para que lo tengan, ahí lo pueden ustedes bajar el comunicado. Y bueno, aquí están, nos dice: si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y en el CFDI que me expide el transportista no contiene complemento carta aporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado? O sea, dice: si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide mi transportista no contiene el complemento carta aporte, ¿puedo deducirlo? Dice: a partir del 30 de septiembre no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes o mercancías de un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte por no cumplir con los requisitos de deducibilidad con los comprobantes. Esta regla, perdón, esta pregunta frecuente, tiene un fundamento legal, ahí lo dice abajo, ha sido muy polémica. Algunos dicen que no se puede aplicar, que el SAT estaría mal en aplicarla. Yo soy de la idea de que pueden tener razón, pero yo esa cuestión de que puedan tener razón es muy teórica, porque me representaría tener que defenderme en algún juicio, en alguna cuestión. Yo diría: pues si el SAT te está diciendo que cumplas con esta medida administrativa, pues hazlo, ya no te metas en problemas de que si lo vas a poder deducir o no. ¿Me explico? Entonces, así es de que pues yo recomiendo que lo hagan, que cumplan con esta medida, que agreguen el complemento de transporte cuando así corresponda. Y digo cuando así corresponda porque fíjense cómo dice: si contrato los servicios de transporte, dice si contrato los servicios de transporte, quiere decir que si un transportista, me voy a ir al extremo, si un transportista está vendiendo su activo fijo, no tengo por qué dar complemento de carta aporte. Me voy a algo no extremo: si un transportista me está empacando una mercancía, tampoco tengo que dar complemento de transporte. Por lo cual, contadores, les digo la primera recomendación: no pidamos complementos de carta aporte por así nomás porque sí, en forma discriminada. Vamos a pedir complemento de carta aporte cuando corresponda, de acuerdo a las actividades que realice. Es muy importante esto porque por ahí ya se quieren agarrar como indiscriminadamente a pedirlo o bien dejarlo de pedir. Así es de que les recomiendo eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Voy a hacer preguntas para que todos estén atentos, ¿eh? Nada, bueno, pues continúo. Entonces, bueno, bajo este contexto, les digo entonces que tiene que, ya por ahí salió una pregunta, deducibilidad, sí, buenas tardes, se escucha entrecortado. Déjame sacarme un poquito más, Marianela, perdón. Entonces, aquí se escucha mejor. Bueno, entonces les digo, hay que tener mucha precaución con esto, y hay que pedir el complemento de carta aporte cuando sí corresponda. Y para eso lo podemos hacer adelante, Kenia.
quiero primero que veamos qué significa un complemento. Sí, y es un complemento, es una información adicional de un CFDI. Muchos de ustedes conocen la nómina y piensan que es un recibo de nómina. No, es una factura con complemento de nómina. El pago es un pago con complemento de nómina. Entonces, realmente, como tal, son muchos complementos. Bueno, aquí es un complemento más. Si son, digamos, cierta información regulada por el SAT. La adenda, sin embargo, es, digamos, una información que es de las empresas como tal y no está regulada por el SAT, puede ser la información que ustedes quieran. Pero aquí estamos hablando de un complemento de cartaporte, por lo cual todo regulado por el SAT, ¿de acuerdo? Entonces, hacia adelante, por favor. Raquel Ruiz, se escucha entrecortado. Entonces, los complementos que el SAT publica en su portal serán, es muy importante, el complemento es de uso obligatorio a partir de 30 días después de que se publique. Sin embargo, dice que cuando se especifique otra fecha, ¿me escuchan ya mejor? Estoy tratando de pegarme un poquito más al micrófono de la computadora. Sí, Raquel, ¿me escuchas mejor? ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Sí? Yo te escucho bien, Benito. Fíjate que Perfecto. quizás sea el internet de ellos. Ok, sale. Entonces, bueno, ahí estamos al pendiente. Me dice la mayor me dice que viene. Ok, entonces, bueno, entonces le decía la regla 2718 dice que entra 30 días después de publicado. Sin embargo, va a entrar 120 días después de publicado, el 30 de septiembre. De hecho, ya entró en vigor, pero ahorita es, digamos que voluntario. El 30 de septiembre es obligatorio. Va a la primera cuestión. Yo creo, bajo la queja, no es que me conste nada por el estilo, que han tenido todos los diferentes actores en esto, creo que se puede llegar a posponer un poco, porque si la gente va atrasada, es un complemento muy pesado, es muy grande lo que hay que facturar y lo que hay que hacer y la logística que va a afectar. Yo pienso que sí, pero ojo, es lo que yo creo. De momento hagan de cuenta que dice 30 de septiembre, es decir, al 18 de agosto, hagan de cuenta que dice 30 de septiembre, ¿ok? Entonces tenemos esa cuestión. Habla muy rápido, voy a tratar de hablar un poquito más lento, gracias, muy amable, Iris. Ok, entonces, bueno, aquí viene la cuestión. En esta parte del artículo 29 de código nos dice que todo aquello que se asiente en los FDIs en forma distinta no podrá deducirse o acreditarse. Pues bajo ese contexto, si el SAT te dice que tienes que tener un complemento de carta aporte y no lo tienes, luego entonces no es deducible ese CFDI de ingresos que te está haciendo el transportista. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto es que aquí no podrá deducirse sin acreditarse cuando tú no llenes ese complemento de carta aporte. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que consideremos que tenemos que llenar el complemento de carta aporte cuando así corresponda, de acuerdo a lo que te dice esto. Algunos después dicen lo siguiente. Adelante, Kenia. Los fiscalistas dicen, fíjate que este complemento, y me voy hasta el mero final del párrafo donde dice, mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. Dicen que esta frase significa que el complemento no puede ser usado como una cuestión de requisito para poder deducir o no un comprobante. Yo creo que tienen razón, sin embargo, si el SAT aplica lo anterior, híjoles, defenderlo te va a costar dinero, tiempo, esfuerzo e incertidumbre. Por lo cual yo recomiendo que hagan de cuenta que no dice esto y estar muy al pendientes de que nos den el complemento, bueno, que nos agreguen al CFDI de ingresos del transportista cuando así corresponda el complemento de carta aporte, para que no nos veamos precisamente inmersos en esa problemática. Ok, Iris, ya estamos un poquito más lentos, así está mejor. Por ahí que me había comentado que iba un poquito rápido, de repente me acelero, pero con toda confianza, díganme y me relajo un poquito. Ok. Ok, entonces continuamos. Entonces, tenemos la siguiente cuestión. Vamos a ir analizando preguntas frecuentes del SAT según los temas en los que estemos analizando. Ok, bueno, dice, si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local, esta la voy a leer, como dice, despacio, vamos, ahí vamos. La voy a leer totalmente, aunque la verdad es que pues, lo ideal nada más es explicarla, pero quiero leerla donde dice, si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local, pues, ¿qué significa de manera local? Pues en la misma ciudad, en el mismo estado. Es decir, no transito por carretera federal, ¿debo emitir el CFDI por complemento de cartaporte? Esta es una pregunta frecuente nueva. La respuesta es sí, se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento de cartaporte, pues cada servicio de traslado de mercancías en territorio nacional, tanto en el ámbito local como federal.
Es decir, para esa que duda que muchos van a tener y que me iban a hacer el día de hoy, decir, oye, fíjate que yo tengo aquí, me decían hoy en la mañana, yo tengo un traslado de mercancía aquí a 4 cuadras, nada más a 4 cuadritas aquí. ¿A poco tengo que hacer un complemento, un CFDI de traslado con complemento de cartaporte? Si contrato a un transportista, la respuesta es sí. Así de fellito quedó. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento sí. Estamos a 18 de agosto, vuelvo a decir la fecha, el 18 de agosto del 21, para decirles que a lo mejor esto pueden flexibilizarlo un poquito. ¿Me explico? A ver, de aquí dice Lorena Cervantes, por ahí hizo un comentario. Dice, la regla 209 dice únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías, no dice mercancías nuevas ni para la venta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo, pero eso tendría que ser aquí, que en este caso, ¿quién está obligado a emitir el CFDI con complemento de cartaporte? Es el transportista, no el dueño de la mercancía, ¿es correcto? Así es, pero supone que tú como receptor del CFDI debiste haber pedido un CFDI con complemento de cartaporte, así lo ve el SAT. El SAT te dice, oye, pues es que tú deberías, si te expidieron el CFDI porque tú vas a pagar el transporte, debes pedir un CFDI con complemento, con el complemento de mercancías, perdóname, el complemento de cartaporte. Sí, André y Garza. Ok, es como lo define el SAT. Es que te hace culpar, te hace el auditor de que el transportista cumpla con el complemento del cartaporte. Cuando te haga la factura de servicios de transporte, él deberá expedirte un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte y tú serás el supervisor de que esto se haga porque si no será no deducible. Y si hay forma de detectarlo, sí, muy fácil, ahorita vamos a ver. ¿Ok? Pero bueno, regresemos a la pregunta frecuente, aplica también ámbito legal y, ojo, aquí va a haber muchos problemas porque cumplir con esta regla está bien, 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 bien especial. ¿De acuerdo? Bueno, voy a leer aquí. Iris nos preguntó algo. Dice, en mi caso sacamos 30 entregas diarias por camioneta y hago factura semanal. ¿Tengo que hacer cartaporte por cada entrega o por cada factura semanal? De acuerdo a lo que está, y creo que tenemos la pregunta más adelantito, si no me equivoco, ¿verdad, Kenia? Está una pregunta frecuente, dice, tendrás que hacer por cada entrega. Imagínate, Iris, que ahora tú, que antes revisabas una cuenta por cobrar, en lugar de 30, perdón, por pagar, en lugar de 30, ahora tendrás que revisar 30 cuentas por pagar y tendrás que conciliarlas y todo lo demás. Entonces, se vuelve muy difícil, Iris, la verdad, se vuelve muy molesto, muy, muy latoso, pero es como te lo está marcando el SAT en esta nueva reglamentación de cartaporte. ¿Ok? Sí, hay una pregunta frecuente exactamente como tal. ¿Sí? José Ríos, los ferreterías que trasladan su mercancía a una obra también deberán generar la cartaporte. Bueno, deja nada más especificar la palabra de José Ríos, la pregunta, perdón. Dice, las ferreterías que trasladen su mercancía. Entonces debo pensar que la mercancía lo hace con medios propios a una obra. También generan la cartaporte si generan un CFDI de traslado con complemento de cartaporte. Si contrataran a un transportista para llevar esa mercancía, deberían generar un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte. ¿De acuerdo? José Ríos. Jaime Alberto. Si la mercancía que transporto es para exportación, ¿debo hacer complemento? Sí, debes hacer complemento. Deberás hacer tu CFDI de ingresos con comercio y comercio exterior. Explico, con complemento de comercio exterior. Y a su vez deberás anexar un CFDI de traslado, no anexar, sino emitir un CFDI de traslado con complemento de cartaporte por la mercancía que estás transportando. ¿Ok? Listo, bueno, continuamos. Entonces, bueno, aquí está simplemente, esto les va a causar mucho ruido, porque lógicamente que va a obligarlos a que tengan que emitir cartaporte por todo. ¿Te puede hacer tantito, Kenia? Ok. Yo creo que esta pregunta 15 se va a flexibilizar, porque así como está ahorita, prácticamente si yo transporto cualquier mercancía, hasta en moto, pues tendría que hacerse un complemento de cartaporte. O sea, sería una cartaportitis que tendría este país. Entonces, yo creo que se va a flexibilizar y creo yo que va a haber alguna modificación aquí, pero al 18 de agosto tendrías que hacerlo como tal, ¿sale? Bueno, déjame ver. Dice María del Refugio. En mi caso manejamos dedicados y factura por semana. ¿Podemos emitir cartaporte por movimiento en cero?
y se le va a realizar una factura por cada cartaporte en un peso y luego asociar otra factura por la diferencia. Fíjate que sí, así como lo dices, María del Refugio, sí podrías hacerlo, pero déjame ponerte los peros que pueda haber. Si tú haces un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte por un peso, me explico qué es lo que dices tú, bueno, yo quiero hacer todos por un peso para tener el problema y al final de la semana hago por todo. Me voy a poner muy especial y si digo al SAT te digo, espérate, este traslado de mercancías tiene un precio en el mercado, ¿me explico? Y el precio del mercado quiere decir que son 3,000 pesos y tú lo estás cobrando un peso. Te voy a determinar diferencias porque no me estás manejando precios de mercado. Recordemos que eso ya se considera una omisión de ingresos. En ese problema te podrías estar metiendo, Refugio. Sí, porque estarías hasta cierto punto simulando un acto que es que vas a cobrar un peso cuando le vas a cobrar más. No me desagrada lo que quieres hacer. Yo vería, para que no tengas problema, emitir alguna especie como de tarifa estándar para que sea muy fácil para ti por cada viaje que hagas. Y al final de la semana, un ajuste de la tarifa estándar con, ojo, con códigos de producto y servicio diferentes. Ahorita vamos a verlos, ahorita los checamos, vamos a verlos ahorita los códigos de producto y servicio. Va a ser muy importante esta pregunta para ti, Sergio. ¿Sí? Elvia Graciela, si la ferretería no cobra el traslado, el precio del producto incluye el envío gratis, ¿se tiene que generar cartaporte? Y si la ferretería no cobra el traslado, el precio del producto incluye el envío gratis. Sí, la respuesta es sí, déjame leerla completa. Si la ferretería no cobra el traslado, el precio del producto incluye el envío gratis, ¿se tendría que generar cartaporte? Sí, un CFDI de traslado con complemento de cartaporte, no de ingreso. En tu caso es un CFDI de traslado con complemento de cartaporte, Elvira, si no me equivoco. Graciela. Ok. José Ríos, la movilidad que tiene una empresa de trasladar su mercancía a otra bodega como tiene que hacer su cartaporte, ya que no hay una venta como tal, sí tendría que hacerla tal igual. El SAT está previendo que sí la tiene que hacer, porque aunque no hay una venta como tal, sí estás moviendo mercancía que es susceptible de venderse. En la misma ciudad, José Ríos. Sé que esta pregunta está bastante fea, digo, la pregunta no, la respuesta, pero es como está ahorita. Yo creo, José Ríos, que va a haber alguna flexibilización aquí. Pero al 18 de agosto la respuesta sí tendría que hacer un complemento de cartaporte, un CFDI de traslado con complemento de cartaporte. Guadalupe Valenciana dice, realizo entregas de mercancía a distintos clientes. ¿La cartaporte es por cliente o por factura? Si realizas entrega de mercancía a distintos clientes, tendría que hacer una cartaporte, primero, ¿eres transportista? De acuerdo a lo que me dices, creo que eres transportista. Voy a leerlo para todos. Realizo entregas de mercancía a distintos clientes. La cartaporte es por cliente o por factura. Voy a suponer que Guadalupe sea la transportista. Si tendrías que hacerle un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte por cada una de las entregas que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Entonces tendrías que hacer aquí una. No puedes, perdón, una por cada cliente, no por factura, no por cada, no una por todos, ¿de acuerdo? Por cliente o por factura. Listo. Por Dios. José Ríos, en el caso de mercancía que la recoge el cliente, ¿cómo me amparo que para que nada, está muy pregunta, ojo la pregunta de José Ríos, todos atención en esta pregunta, todo el mundo la va a hacer. Digamos que se entrega libre a bordo, ¿no? En caso de que la mercancía la recoja el cliente, gente va a mi bodega, yo le vendí alguna mercancía, le vendí fertilizante, va con su camioneta, 4 toneladas, la carga, dice, ¿cómo me amparo para no ser infraccionado por no hacer la cartaporte? Bueno, es que tú como tal no estás obligado. Tú ya vendiste ¿cómo se llama? Tu factura. Yo recomendaría que la factura dijera entrega libre a bordo, es decir, yo la entrego aquí mismo en las instalaciones y tú ya la transportas. De tal manera que la persona que va a hacer el traslado de la mercancía, que es en este caso tu cliente, tendría que hacer un CFDI de traslado con complemento de cartaporte por esa mercancía que va a trasladar. Se queda ellos, digamos, exento de esa situación. Más bien, tú como contribuyente que ya entregaste la mercancía. Él le pasas a él el traslado, la obligación de generar un CFDI de traslado con complemento de cartaporte. Dice Guadalupe Valenciana, no me dedico a trasladar bienes, vendemos, entonces haremos CFDI de traslado con complemento de cartaporte. Y si lo incluye en el precio, CFDI de traslado con complemento de cartaporte, no lo vas a cobrar. Bueno, continuamos. Adelante, Kenia. Sí, bueno, entonces quiere decir que en resumen, si no trae el complemento de cartaporte
un servicio de transporte, en términos estrictos, sería no deducible de acuerdo a lo que dice el SAT. ¿Sí? Lo interesante de esto es, oye, ¿cómo puedo saber que la factura que me están proporcionando debe o no traer complemento de carta aporte? ¿Y cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo yo controlar esta situación? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo interesante es que cómo vamos a identificar que es un bien o mercancía, bueno, que se está transportando. Y siguiente cuestión, ¿cómo en la factura o en el CFDI de ingresos voy a poder identificar esto? Le damos hacia adelante, por favor. Si ustedes se fijan, el CFDI, hay dos CFDIs que requieren carta aporte. El CFDI de ingresos, esto es un pequeño sketch para que lo tengan bien grabado. Estos 5 minutos, así como que graben los muy importantes. Hay dos tipos de comprobante que requieren un complemento de carta aporte. ¿Sí? Mejor dicho, dos tipos de acto. El acto en el cual se traslada la mercancía, y vamos a dividirlo el acto en que yo la traslado con medios propios, entendiendo si inclusive un camión rentado con medios propios, u otro cuando yo contrato a alguien para que me haga ese trabajo. Es decir, son los dos actos que me generan la obligación de tener una carta aporte. Lo interesante es que este acto me genera la obligación en diferentes comprobantes. Cuando yo, como en el caso de que alguien preguntó, traslado mercancía con mis propios medios, yo debo de generar un CFDI de traslado con complemento de carta aporte, porque yo no cobro ese servicio. ¿Sí me explico? Interesante es que si lo cobras, ya te conviertes en transportista, ¿eh? Ahorita vamos a ver ese caso. Pero si no, realmente no cobras ese servicio como tal, tú lo trasladas, no tienes que generar un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Tendrás que generar un CFDI de traslados con complemento de carta aporte. Ahora bien, el otro acto es cuando yo, vía un transportista, transporto mercancía. Bueno, en ese caso, el transportista es el que se convierte en obligado a generar un complemento de carta aporte, pero él deberá generar ahora un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte por cada traslado. Eso complica bastante la operación. ¿De acuerdo? Bueno, déjame ver. Dice, un segundo, déjenme leer unas cuantas preguntas para que no nos quedemos todas las preguntas. Nosotros también tenemos el servicio de 1,800 entregas en porteo de 4 días que lleva cada unidad. 100 cajas tenemos que hacer también cartaporte de este tipo de servicios. Sí, de acuerdo a lo que me dice Iris, sí. Y sería una friega para ti estar haciendo tantos cartaportes que antes no hacías. Nada más tendría que tener un poquito más de especificación en el caso tuyo, pero dice, nosotros también tenemos el servicio de 1,800 entregas en porteo de 4 días. Se lleva cada unidad 100 cajas. Tenemos que hacer también cartaporte por este tipo de servicio. Todo parece indicar que sí. Nada más sí necesitaría conocer un poquito más la operación más a detalle, pero todo parece indicar que sí. ¿Sí? Ana Luisa, si se le da servicio de transporte a la maquiladora con envío a Estados Unidos, ¿también se tiene que generar cartaporte por factura o cada viaje que realicemos? Sí, tendrías que hacer por cada viaje que realices. Ya sea CFDI de traslado o CFDI de ingreso con complemento de cartaporte, tendrías que generarlo. ¿De acuerdo? Dependiendo si lo cobras o no. Lorena Dorantes. Entonces pregunta, ¿hay facturas que sean de transporte de mercancías sin complemento de pago y con complemento de pago? Okay. Sí, claro, pero ¿qué tiene que ver con complemento de pago? En caso de que sí, ¿en qué escenarios puede ser uno u otro? Es que aquí nos traemos viendo complemento de pago. Ahí el complemento de pago depende de que te paguen, es otra cosa aparte. Aquí en este caso, Lorena, no estaríamos viendo el complemento de pago. Si te pagan al momento, pues no lo generas el complemento de pago, y si no te pagan después, pues lo generas después, ¿sale? Es complemento de pago lo que me preguntaste. Salvo que lo haya leído mal, pero no. Sí, lo leí bien, ¿verdad, Kenia? Sí, está bien. Ok. Sí. Araceli Díaz, ¿puede por favor repetir los dos actos? Va, de nuevo. Ahí va. De nuevo, esto es importante. Qué bueno que lo pregunta Araceli. O sea, son dos actos los que me generan la expedición de una cartaporte. ¿Sí? El acto en el que yo traslado de mercancías con medios propios, entiéndase si lo renté el transporte o lo que sea. Es decir, yo traslado mercancía con medios propios, yo genero un cartaporte, pero ojo, generé un CFDI de traslado con complemento de cartaporte.
Si yo traslado mi mercancía con un servicio de transporte, el que me tiene que generar el complemento de cartaporte sería el transportista con el CFDI de ingresos que me haga. De tal manera que, fíjate, ahora sí le voy a revolver la pregunta que me hizo alguno de tus compañeros anteriormente y que me decía, oye, si alguien viene a mi empresa, a mi bodega, a recoger mercancía y se la lleva, ¿cómo me eximo yo de obligaciones? Pues tú desde que no la vas a transportar tú, ya te eximes de obligaciones. Pero en el momento en que la otra persona va a cargar la mercancía y transportarla, si la transporta con su camioneta, generará un CFDI de traslado con complemento de cartaporte. Si contrató un camioneta para llevarse la carga, tendrá que generar ese camión, ese transportista, un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte. Así, por eso estos dos actos son muy importantes. Bueno, en nuestro caso somos un corporativo de 3 empresas que se subcontratan entre sí. ¿Cuál empresa es la que debe realizar el CFDI de ingreso con completo cartaporte? Son solo la que transporta y luego como le cobra a la que transporta a la empresa que estaría haciendo la función de logística. Bueno, Kenia va a ver este tema más adelante, pero yo lo platico así brevemente. Bueno, mejor lo dejamos para más adelante, ¿verdad, Kenia? Lo explicamos entre los dos si quieres. Este caso me gusta mucho, es muy interesante. Acuérdame, Kenia, anótalo por ahí, que le demos la aplicación a Refugio. Refugio, más adelante vemos este caso ya con gráficas y todo, ¿sale? Ok. Lorena, sí, suponía yo que Lorena era complemento cartaporte la pregunta. ¿Me lees ahorita la pregunta de Lorena otra vez, no, Kenia, por favor? Si yo vendo gas y una pipa va y lo recoge, ¿tengo que incluir el complemento cartaporte? Si tú vendes gas y una pipa va y lo recoge, ¿la pipa es tuya o es de un tercero? Y siguiente cuestión, ¿te cobran por el servicio? Porque si la pipa, tú vendes gas, yo voy por la mercancía en una pipa, ¿me explico? Y es mi pipa, digamos, pues yo voy a generar un CFDI de traslado con complemento cartaporte, tú no, ¿me explico? De acuerdo a lo que tú dices, prácticamente no lo generarías nunca, porque dices, yo vendo gas y una pipa va y lo recoge, sin importar que sea propia o ajena, que en realidad a mí ya siendo tú, Jacqueline, voy a ponerme en tu caso, Jacqueline, ya realmente a mí me vale, porque digo, ya lo entregué, el cartaporte es para quien se lo lleva. Oye, pero es transporte de lo que, pues a mí, por mí, que traiga un transportista, tú mismo o lo que sea, yo ya lo entregué, es libre a bordo, ya es tu responsabilidad y tú generas el cartaporte, y en este caso Jacqueline Sánchez. ¿Ok? Diana, ¿puede por favor repetir lo de la cartaporte por $1? Ah, sí. Es que me decían otros compañeros, decía, oye, fíjate que yo cobraba antes los traslados los traslados los cobraba yo en $1, pero bueno, hacía mi facturación semanal. Ahora lo que yo está pensando hacer esta persona dice, yo voy a hacer un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte por cada servicio de transporte en $1. Y al final de la semana hago una factura por la diferencia para cobrar todos los servicios de jalón. Le decía que para mí lo que opera aquí es una cuestión de no lógica en cuanto a precios, porque ni modo que un costo o un flete que te salga en 3,000 lo pongas en $1. Podrías tener otro tipo de problemas ante el SAT. Y le decía yo a la persona que tratara de hacer una especie como de tarifa estandarizada, donde al final de la semana hiciera una especie como de ajuste con alguna de las claves que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y que bueno, ya de una vez sigo porque si no nos vamos a preguntar de nuevo. Ok, nada más la pregunta de Lorena que me había solicitado, dice, voy a preguntar, porque puse mal el nombre, ¿hay facturas de traslado con complemento cartaporte y sin complemento de cartaporte? En caso de sí, ¿en qué escenario se usa una u otra? Ok, la tenemos más adelante la explicación bien, ¿verdad? Genial. Sí. Ok, apúntala ahí para que no se nos pase. Tenemos 2 preguntas pendientes para que no se nos pase ninguna. O sea, la idea está irnos hoy con todas las preguntas resueltas o evadidas perfectamente bien. María Isabel, si en el camión llevan hasta 4 destinos, ¿hay que hacer un cartaporte por cada destino? Si son diferentes clientes, sí. Si es un mismo cliente, puedes hacer un cartaporte con multidestinos. Carlos de la Cruz, perdón por la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre CFDI de traslado y un CFDI de ingresos con complemento cartaporte? Ah, bueno, mucha a partir del 30 de septiembre. Bueno, a partir de ya prácticamente, Carlos. Sí, dice, un CFDI de traslado y un CFDI de ingresos con complemento cartaporte son diferentes. ¿Por qué? Porque el CFDI de traslado es un CFDI en ceros. ¿Explico? Y hoy en día el CFDI de traslado como tal no estás obligado a tener un cartaporte.
digamos que a partir del 30 de septiembre, el CFDI de traslado siempre tendrá que tener un complemento de carta aporte, ¿sí? Mientras que el CFDI de ingresos, cuando manejes una de las clases que vamos a ver a continuación, sí tienen que tener un complemento de carta aporte, porque supone que estás prestando un servicio de transporte. Es un tercero, otra empresa, ahí sí ya me perdí. Ok, Molina, si me dedico a fabricar mi producto y entrego el producto hasta la puerta del cliente, pero le cobro por separado el flete que emito cartaporte, o sea, ok, dice, ojo la pregunta aquí de Elvia Molina. En términos así, la pregunta es la siguiente, dice, me dedico a fabricar mi producto y entrego el producto hasta la puerta del cliente, pero le cobro por separado el flete que emito, por el traslado del flete que emito. No tenía punto, por eso lo leí corrido. Debo pensar que hay un punto de coma. Sí, pero le cobro por separado el flete que emito. Cartaporte, que emito, perdón, aquí dice, que emito. Cartaporte, un CFDI de traslado. Yo creo que tienes que meter un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte porque estás cobrando eso. Y deberá ser por separado con alguna de las claves a continuación, vamos a ver. ¿Ok? Elvia. El camión de la empresa. Sí, es que estás haciendo, eres un fletero como tal, figurado, ¿me explico? Sí. Tengo un negocio de pintura y de vez en cuando transporto algunas cubetas de pintura. ¿Debo generar CFDI con complemento de cartaporte? Es que la pregunta está bien difícil, Araceli. Déjame decirte que tú tendrías que, no tendrías que generarlo de acuerdo a un estricto sentido de decir, bueno, pues es que no es mercancía. No, sí tienes que generarlo. Si vamos por las brochas, a lo mejor no, pero sí tendrías que generarlo como tal. Y lo cual se me hace bastante exagerado. Pero sí tendrías que generarlo. ¿Estamos de acuerdo, Kenia, en esa? Sí, sí estamos de acuerdo. Sí, si nosotros facturamos por quincena, pero en esta quincena se hacen muchos viajes, entonces ahora vamos a tener que facturar diariamente por cada viaje que se realiza, sí, ni siquiera diariamente, por cada viaje que realizas tienes que hacerlo, ¿ok? Buenas tardes, yo vendo mercancía para mis clientes y el flete ya está incluido en el precio, no hay problema, porque tú no vas a manejar las claves. Déjenme pasar ya al siguiente tema para ya una vez a completar, porque aquí va a ser mucho de ver el siguiente tema. Resulta ser que nosotros tenemos unas claves de productos que todo el mundo conocemos. Cuando tú tengas en un servicio, en un CFDI de ingresos, alguna de estas claves, se supone que vas a estar obligado a generar un complemento de cartaporte. Alguna de las claves que está señalado en el corchete, porque las últimas dos no tendrías que generarlo, o al menos hay dudas para generarlo. Pero si tú haces un transporte de carga aérea, 78101500, transporte por ferrocarril, transporte de carga por carretera, 78101800, cuando te emiten un comprobante que traigan una clave de esta, ojo con lo que voy a decir, sea o no transportista, tú tienes que exigirle un complemento de cartaporte. Oye, pero es que yo fíjate que no soy transportista, realmente a mí me vale. Tú estás fungiendo como un acto de transporte y es donde yo empiezo a dividir un poquito la explicación que ha venido dando tanto el SAT como algunos fiscalistas que dicen, no, es que el transportista, no, es el servicio de transporte lo que genera la obligación de emitir el cartaporte. No es el transportista te puede vender activo fijo y no tiene por qué generarte un complemento de cartaporte. Pues aquí yo quiero hacer mucho hincapié y yo creo que el SAT va a especificar mucho, o al menos te lo va a dar a entender, que las claves son, pues sí, la clave está en la clave de producto y servicio. Si tú manejas alguna de esas claves, de la 78101500 hasta la 78102200, prácticamente tú tendrías la obligación de generar un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte. ¿Por qué? Porque ya estás como tal generando un código de producto y servicio que es alguno de estos. ¿Sí? Y esto responde a la pregunta última que me hacían, oye, yo cobro en el precio el flete. Como no tienes ninguno de estos, tú no tendrás que generar un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte. Tú tendrás que generar un CFDI de traslado con complemento de cartaporte para el traslado que vas a hacer de mercancía, pero no un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte. ¿Ok? Bueno, si tú manejas la clave 78121500 de empaque, no tienes por qué generarlo, no estás trasladando mercancía. Y después viene una clave que es 78121603, que está dentro de lo que es manejo de materiales, que yo creo que pues, por precaución, esa también yo le incluiría al cartaporte. Así es de que de todas estas, prácticamente la única que está en rojo ahí, la que da marca la X, es la única que no requeriría complemento de cartaporte. ¿Ok? Entonces, aquí creo que se van a amarrar muchos los conceptos que teníamos
¿Por qué está esta explicación? Estamos hablando de no deducibles, porque aquí es la clave para poder decir cuándo voy a exigir yo una de estos complementos de carta aporte o no, según el caso de lo que me estén facturando. ¿Ok? Dice, si se compra un producto y se paga al proveedor el costo del envío, pero este proveedor contrata un servicio de mensajería, ¿el proveedor deberá incluir la carta aporte? Si se compra un producto y se le paga al proveedor el costo del envío, la cuestión es cómo te va a facturar el costo del envío este cliente. Yo lo que tendría mucho cuidado es que este cliente que te va a cobrar el costo del envío, no te lo voy a cobrar bajo esos conceptos. ¿Sale? Dice, nada más, déjame ver si es parte de la pregunta, porque lo voy a leer. Dice, si se cobra, no, no, esto es parte. Es que es la última tarifa de los fletes, la última, por favor, ok, dice, ¿qué es la última tarifa de los fletes? Esa es la sorpresa, y ahorita vamos a verla, ¿sale? Ahorita las vemos. Qué bueno que la tienes la duda, Iris, quiere decir que estamos metidos en el curso, ¿ok? Ahorita vemos esa que está, inclusive entre signos de admiración. Deja nada más responderle bien a tu compañera Marcela Hernández, que no la conoces, pero es tu compañera de curso. Bueno, a lo mejor sí la conoces. Y se compra un producto y se paga el proveedor el costo del envío. Entonces aquí una cuestión muy importante. Si tú cobras el costo del envío bajo alguna de estas claves 78101500 a la 78102200, yo creo que tenés que incluir un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Por eso es muy importante la clave que puedes tú o que tienes tú que manejar, porque en realidad tú no vas a hacer transporte. No se te ocurre poner las claves porque tú no vas a hacer el transporte, la va a hacer otra persona. ¿Sí, Marcela? Entonces, bueno, empaque, tarifa de los fletes. Adelante, por favor, Kenia. Sí, adelante. Ok, dice, no es un servicio de transporte el empaque, por lo cual es decir, contenerización de mercancías es cuando lo pones en un contenedor y servicios de embalaje no son un servicio de transporte como tal. ¿Sí me explico? Entonces, si te facturan esto, no exijas completo carta aporte. Después dice los servicios de manejo de materiales, Iris. Chécate cómo aquí dice carga y descarga. ¿Requerirá un carta aporte? No. La carga y descarga de mercancía no es traslado. Servicio de pesaje tampoco. Pero tarifa de los fletes, ¡oh, híjole! Al ser una tarifa de los fletes, yo tengo mi duda de que requiera carta aporte o no. Yo sí lo pondría para evitar problemas. Lo raro está que el papá de la tarifa de los fletes, que es la 78121600, es un servicio de manejo de materiales. Entonces, así como que dices tú, pues es que no, como que no aplica, pero bueno, si alguien te maneja la tarifa 78, la clave 78121603, yo sí tenía mucha precaución en esto, ¿de acuerdo? Servicio de arriendo o leasing de montacargas, tampoco lo requeriría. ¿Por qué? Porque servicios de manejo de materiales no requiere carta aporte. Adelante. Kenia. Aquí está. Transporte de carga por carretera. Aquí simplemente especificamos las 78101800, todas las claves precisas que hay al respecto. Pero con que ustedes manejaran las 78101800 estaría bien. ¿Ok? Adelante. Y la persona que estaba hablando de los fletes, que dice, oye, yo contrato a un fletero o una mensajería para que lleve la mercancía y se la cobra el cliente, yo le podría poner una refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores. Porque esto no requiere un transporte, es servicios de organización de transportes, es de logística como tal. ¿De acuerdo? Y esa no requiere un complemento de carta aporte. Entonces yo, en el caso que me está diciendo Marcela, yo lo manejaría con estas claves. Dale una foto, tómale foto a la clave o bien sácale el comprobante que lo tengas para que tengas en información. ¿Sí, Marcela? Ok. Iris, ¿ya estuvo de acuerdo con la pregunta que me hiciste de 8121603? Ok. Creo que, bueno, listo. Servicio de organización, ahí está ya. Déjame leer la última pregunta, Kenia. Cuando contratamos un servicio de transporte, entiendo que tengo que solicitar el complemento de carta aporte, pero si el siguiente día del embarque o la entrega del producto le facturo el cliente para recuperar el flujo de efectivo, ¿qué pasa en este caso con el carta aporte? Si el envío del material se envió por un tercero. Es que aquí está. Este es el caso donde tú tienes que refacturación de fletes y manejados por proveedores y vendedores. No tienes que manejar un servicio de fletes porque no lo estás haciendo. ¿Sí? Esa es la clave aquí. Como voy a jugar con esta clave va a ser muy importante.
por favor, no echen mentiras con esta clave porque se puede meter en una cuestión de simulación de actos, solamente que sea la verdad. Y tú, en este caso tuyo, tú estás refactorando un servicio de fletes que lo va a hacer otro tercero y que será el responsable de hacer el cartaporte. La respuesta es para Elvia Molina. ¿Ok? Adelante, Kenia. Sí, de tal manera que en resumen, tengan precaución, no pidan cartaporte para todo. Aquí está más o menos los ejemplos de cuándo sí y cuándo no tienes que pedir. Muy importante va a ser la clave. Hay que estar analizando las claves de producto y servicio. Continuamos, por favor. Ok, los dejo un momento con Kenia para que no se fastidien mi voz, así que Kenia va a responder algunas cuestiones, va a estar ahí al pendiente, ¿sale? Ok, bueno, entonces a lo que es fundamento legal. Sí. Vamos a ver cuáles legislaciones están involucradas. Creo que tienes abierto tu micro, Benito. Ok, déjame. Ya, espero que se escuche bien. Vamos a revisar ahora lo que es los fundamentos legales y nos podemos percatar que las legislaciones que están involucradas son el Código Fiscal de la Federación, una circular de cartaporte, que es la que está vigente y está publicada a partir del 15 de diciembre del 2015, Ley de Caminos, Puentes, Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, Código de Comercio, Resolución Miscelánea Fiscal y Reglamento de Paquetería y Mensajería. Hay que revisar que la Ley de Caminos y Puentes es donde podemos encontrar nosotros el concepto de lo que es una cartaporte. Y esto viene especificado en lo que es el artículo 2 y en su fracción 2 que dice, inciso 2, que dice cartaporte es un título legal de un contrato entre un remitente y la empresa. Mientras que define el servicio de autotransporte de carga como el porte de mercancías que se presta a terceros. Y si nos damos cuenta, aquí dice en caminos de jurisdicción federal. En un principio había algunas dudas, ¿sí? Porque la resolución miscelánea fiscal, cuando se publica la regla 2719, indicaba que eran servicios de transporte que se hicieran por carreteras federales. Sin embargo, ha sufrido varias modificaciones. Ahorita vamos a revisar esa regla y ahora indica que es vía terrestre. También el día de ayer se agregó una pregunta frecuente que ya la revisábamos con el contador, que es la pregunta frecuente número 15, en la cual ya nos hace mención que también es para servicios de transporte de manera local. Y el artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicaciones nos indica en qué momento debemos emitir o expedir esta cartaporte. Y este artículo 66 nos indica que en el momento de la contratación del servicio es cuando nosotros debemos expedir la cartaporte. Y este artículo la última reforma que tuvo fue en 1985. Entonces estamos hablando que ya tiene bastante tiempo en el cual se especifica que el momento para emitir la cartaporte es al momento de la contratación del servicio. Aquí está la respuesta a la pregunta que hacían anteriormente, que decían, bueno, si yo estaba acostumbrado a facturar por semana o mes, ¿puedo hacerlo aún o qué es lo que va a aplicar? Y si se fijan, sí, la respuesta que nos da el SAT ahora es la pregunta 7. Anteriormente, en el documento anterior era la pregunta 8. Aquí nos especifica que no se podrá facturar masivamente, ni por semana ni por mes. Se debe generar un CFDI de tipo ingreso con el complemento carta-aporte por cada servicio de transporte que se realice. Entonces, aquí podemos encontrar la indicación por parte de la autoridad. Y lo que es el Reglamento de Autotransporte Federal, el Código de Comercio y lo que es la Guía de Mensajería, estas tres legislaciones nos hablan de los requisitos que debe de contener una carta aporte.
y básicamente todos son muy similares, palabras más, palabras menos. Nos indica que tenemos que poner tanto el nombre como la razón social y el domicilio del autotransportista, del destinatario, y debemos también de incluir lo que es la descripción de las mercancías, ya sea con su calidad genérica, peso, marcas, si ven bultos, si existe algún embalaje. Debemos agregar también en esta carta aporte lo que es el precio de transporte, la fecha en que le estamos expidiendo, el lugar en el que se van a recibir las mercancías por parte del autotransportista, la lugar y fecha en plazo en que debe hacerse la entrega al destinatario. Y lo que indica nada más que agrega el artículo 581 del Código de Comercio, pues nos indica que también debemos incluir como requisito la indemnización que se vaya a abonar en caso de que la mercancía sufra algún retardo. Y veamos lo que nos indican estas tres legislaciones a comparación del complemento carta aporte. Voy a poner un ejemplo. Si el reglamento y el Código de Comercio nos habla de que tenemos que incluir dentro de esta carta aporte la descripción de las mercancías, ahora podemos observar que dentro de lo que es el complemento carta aporte ya existen algunos campos, a lo que ellos llaman nodos, ¿sí?, en el cual vamos a poder especificar todo este detalle de las mercancías. Entre ellos se encuentra el campo de peso en kilogramos, valor de mercancía, embalaje, por mencionar alguno. Pero si nosotros nos ponemos a revisar lo que es todo el complemento, nos damos cuenta que podemos llenar hasta 27 campos solamente para hacer la descripción de las mercancías. Si nos vamos a lo que es el nombre y domicilio del destinatario, ¿sí?, vamos a ver que hay un nodo principal o un campo principal que se llama ubicación. Y dentro de la ubicación se encuentra el destino. En ese destino nosotros tenemos que poner tanto el nombre del destinatario como su domicilio, y podemos revisar que dentro del complemento existen hasta 19 campos que deberíamos llenar para que nuestro complemento carta aporte, nuestro CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, esté correcto. Ahora bien, si también queremos revisar el concepto de lo que nos indica el documento estándar del complemento, vamos a ver que este complemento sirve para incorporar al CFDI toda la información que se relaciona con las mercancías, las ubicaciones tanto de origen, puntos intermedios, el destino y lo referente a lo que tiene que ver con el medio de transporte. Vamos a analizar la resolución miscelánea, lo que es la regla 2719, y creo que aquí se pueden resolver o contestar varias preguntas, las cuales habían estado haciendo en el trayecto de este curso. Y si no, abrimos una sesión de lo que es preguntas y respuestas para darles contestación a las dudas que puedan traer. Veamos entonces lo que nos dice la regla miscelánea 2719. Nos dimos a la tarea de revisarla y vimos que cada uno de estos párrafos que incluye la regla miscelánea aplica o está dedicada para una persona. Si nos vamos al primer párrafo, ¿sí?, yo soy propietario o dueño de las mercancías que se van a vender y la voy a transportar con mis propios medios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, el párrafo 1 me indica que yo voy a poder acreditar el transporte de estas mercancías, ¿sí?, únicamente mediante un CFDI de traslado expedidos por ellos mismos, y se le debe de incorporar el complemento carta aporte. Cuando no conozcas al cliente o el cliente no te pida factura, entonces aquí vas a poder incorporar lo que es el RFC genérico. Pero entonces, si tú eres propietario y trasladas tus mercancías con tus propios medios, a ti te corresponde realizar un CFDI de traslado con complemento. Ahora, ¿qué pasa si contrato a un intermediario o a un agente de transporte por sus servicios de logística? Este agente o este intermediario, a él le corresponde, ¿sí?,
realizar un CFDI de traslado con el complemento de acuerdo al segundo párrafo de la resolución miscelánea en su regla 2719. Si lo leemos, aquí dice, en caso de que el traslado de las mercancías se realice a través de un intermediario, será este quien deberá expedir el CFDI. En caso de que nosotros hagamos importación de mercancías, vamos a tener que acompañar esa importación, esas mercancías, al momento que llegan a territorio nacional, vamos a tener que realizar también lo que es nuestro CFDI de traslado y acompañarlo con la documentación que corresponda a la importación. Pero si yo soy un transportista, el cuarto párrafo es el que dice cuál es la obligación que tengo. Y para los transportistas aplica realizar un CFDI de ingresos, ¿sí? Por la prestación de su servicio, y a este le vamos a tener que incorporar el complemento carta aporte. Entonces, aquí está, transportistas, CFDI con complemento. Ahora, hacían una pregunta hace rato, ¿qué pasa si yo mando mercancía de manera internacional, si yo la estoy transportando e exportando? Aquí va a aplicar que debes de realizar dos CFDI. Uno, con el complemento de comercio exterior, si es que tu mercancía viaja al extranjero por exportación en definitiva, y también vas a tener que realizar tu CFDI con el complemento carta aporte. ¿Por qué dos CFDIs? Porque existe una pregunta frecuente, que ahora es la número 2, anteriormente era la 6, en la cual se pregunta si es necesario emitir un CFDI con el complemento carta aporte cuando ¿sí? se traslade mercancías por importación o exportación. La respuesta es que sí, se debe de emitir un CFDI con el complemento y adicionalmente debemos de acompañar esta parte con los documentos necesarios. Entonces, ¿por qué aquí aplica dos CFDI? Uno con complemento de comercio exterior y otro con complemento de carta aporte. Pues porque existe dentro de la documentación de estos complementos algo que se llaman reglas de validación. ¿Qué es esto? Una regla de validación son, digamos que como requisitos obligatorios que la autoridad le solicita a los proveedores de servicios de certificación o PACs para que ellos nos permitan el timbrado de nuestro CFDI o nuestro XML. Dice, aquí alcancé a leer una pregunta que dice, ¿quién realiza CFDIs de comercio exterior? El CFDI de comercio exterior lo realizan las personas que emiten o venden mercancía, la exportan al extranjero como venta en definitiva. Mandan esa mercancía al extranjero y esa mercancía pues ya no regresa, es una enajenación como tal para de manera internacional. Ellos son los que se encargan de expedir este complemento de comercio exterior y de acuerdo a esas reglas de validación que les comentaba, no hay una relación entre lo que es el complemento de carta aporte y lo que es el complemento de comercio exterior. Es por eso que tendrían que realizar tanto su CFDI de traslado o de ingresos según aplique, con el complemento carta aporte y su CFDI de ingresos por la enajenación de la mercancía con el complemento de comercio exterior. Ahora bien, el párrafo sexto de la resolución miscelánea nos indica que todos los contribuyentes relacionados, ¿sí?, en este traslado de la mercancía tienen la obligación de expedir un CFDI con el complemento, ya sea de tipo traslado o de tipo ingreso, de acuerdo a cómo estén participando en la operación. Hay una pregunta frecuente que anteriormente era la número 8. Esta pregunta frecuente decía, ¿quién era el obligado a emitir el CFDI de traslado y quién el CFDI de ingresos?
si nosotros nos damos cuenta, aquí nos decía que la propietaria o el propietario de bienes o mercancías debería de expedir el CFDI de traslado, ¿sí? Cuando utilizara sus propios medios o cuando hubiera contratado el servicio de transporte. Esta pregunta se elimina y se agrega lo que es la pregunta frecuente número 4 y la pregunta frecuente número 5. Ojo aquí, aquí ya nos especifican quiénes son obligados para expedir el CFDI de tipo traslado con el complemento. Entonces, los obligados a expedir un CFDI de traslado es el propietario de los bienes de mercancías cuando se traslade con sus propios medios o el agente intermediario cuando éste preste sus servicios de logística o por mandato y realice el traslado con sus propios medios. Y quien deba expedir un CFDI de ingresos con el complemento carta aporte es el transportista, ¿sí? Él tiene la obligación de emitir como prestador del servicio del transporte un CFDI de ingresos con dicho complemento. Veamos entonces aquí algunos escenarios que se pueden presentar y un resumen de lo que es esta regla miscelánea para después pasarme a leer sus preguntas que puedan tener. Y dice aquí, el propietario cuando traslade las mercancías con sus propios medios, él va a tener que emitir un CFDI de ingresos por la venta de sus bienes a su cliente, pero también va a tener que emitir su CFDI de traslado con complemento para acreditar el traslado de esas mercancías. Ahora bien, si se contrata a un intermediario, él va a tener que emitir su CFDI de ingresos por los servicios de logística y aparte va a tener que emitir un CFDI de traslado con el complemento carta aporte para amparar esos viajes. Si contratamos directamente a un transportista, entonces el transportista es quien deberá expedir un CFDI de ingreso con el complemento. Veamos algunos escenarios que puedan surgir en esta operación. Si nosotros nos percatamos, soy propietario y contrato a un intermediario, fíjense los CFDIs que juegan. El propietario expide su CFDI de ingresos al cliente por la enajenación de esas mercancías o bienes. Y el intermediario deberá expedir el CFDI de ingresos por los servicios de logística y aparte el CFDI de traslado con complemento carta aporte. Pero si el propietario contrata directamente al transportista, entonces este emite un CFDI de ingresos y el transportista es el encargado de emitir el CFDI de ingresos con complemento carta aporte por el servicio. ¿Qué pasa si aquí el propietario contrata a un intermediario, pero a su vez, este intermediario no cuenta con la totalidad de los camiones o los transportes que se van a utilizar? Aquí el transportista, el intermediario contrata a un transportista. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién es el encargado de emitir este complemento? Y creo que era una de las preguntas que hacían y que habían quedado pendientes por ahí de contestar. Si yo, el propietario, contrato un intermediario y a su vez un transportista, el propietario tendrá que emitir su CFDI de ingresos por la venta de la mercancía, el intermediario su CFDI de ingresos por el servicio de logística y el transportista será quien debe emitir el CFDI de ingresos por el servicio del transporte con el complemento carta aporte. Hasta aquí me voy a detener para ver si hay preguntas o dudas. No sé si por ahí me puedan ayudar con las preguntas. Gonzalo, Neida, no sé quién está por ahí. Te ayudo, genial. Ok. Dice, vendo mercancía para mis clientes y el flete está incluido en el precio, sí, ya, ¿verdad?
Es allá. Ok. Dice, ¿en qué momento se haría cartaporte con traslado? ¿En qué momento sería un CFDI de traslado con carta aporte? Cuando sea el propietario de las mercancías quien traslade con sus propios medios mercancía. O cuando se contrate a un intermediario, el intermediario es el que estará encargado también de emitir el traslado con el complemento carta aporte. ¿Quién emite un CFDI de comercio exterior? ¿Quién emite un CFDI de comercio exterior? El CFDI de comercio exterior lo expiden aquellos contribuyentes que exportan mercancía fuera de territorio nacional y ellos venden esas mercancías, se llama exportación en definitiva. Cuando ellos trasladan, bueno, llevan la mercancía al extranjero y esta ya no regresa. Ellos son los encargados de expedir CFDI de comercio exterior. Okay. Refugio pregunta, dice, en este caso el cliente lo tiene que proporcionar a mi transportista. Ahí si me pudieras completar la pregunta, Refugio, porque no la entiendo, está fuera de contexto, no la entendí bien. Dice, José Ríos, más mercancías que están en el apartado index, ¿cómo se genera la cartaporte en el CFDI? Dice, más mercancías que están en el apartado index, ¿cómo se genera la mercancía en el CFDI? No lo entiendo yo del todo. No, ajá, yo tampoco lo entendí. Ok, tampoco, ahí nada más. No sé si pueda ser ahí más específico. Sí, Cristian Salvador, ¿el transportista solo tiene que hacer el CFDI de ingresos con el complemento de cartaporte? Sí, Cristian, o el servicio de transporte. Perdón, ya te agandallé la pregunta, la respuesta. Sí, no importa. Adelante. Bueno, Cristian Salvador dice, ¿y el CFDI de ingresos con comercio exterior lo hace el dueño de la mercancía, Kenia? Dice Cristian, pregunta Cristian. Sí, lo hace el dueño de la mercancía. Ok. Lorena Dorantes, entonces pregunta, la cartaporte describe las mercancías y es timbrada en $0. ¿Este documento sigue igual? ¿El CFDI de ingresos es el que tiene el complemento cartaporte para poder reducirse y comprobar el gasto? ¿Es una operación sencilla? ¿Se debe tener CFDI de traslado y CFDI de ingresos con complemento cartaporte? Bueno, yo creo que son varias, te las voy a seleccionar para que puedan por partes, ¿no, Kenia? Dice, sí. Entonces la pregunta, ¿la cartaporte describe las mercancías y es timbrada en $0? ¿Este documento sigue igual? Sí, va lo que es el CFDI de traslado, es en lo que es los conceptos, puedes poner información, sin embargo, tu total de comprobante se queda en 0 y a es al que le vas a tener que agregar el complemento carta aporte, en donde, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de este CFDI, pero en este complemento ahí vas a poder hacer la descripción de las mercancías. Ok, siguiente pregunta, dice, ¿el CFDI de ingresos es el que tiene el complemento de cartaporte para poder deducirse y comprobar el gasto? Pregunta... Si tú contratas un servicio de transporte, el transportista te va a emitir por su servicio un CFDI de ingresos y él es el encargado de incorporar el complemento de carta aporte a este CFDI de ingresos. Dice, en una operación sencilla, ¿se debe tener un CFDI de traslado y un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte? Yo entendería que sí, ¿no? Yo creo que se refiere a una venta normal donde alguien te transporta la mercancía. Pues sí, que entiendo. Si es así, sí. Si es así, sí, ¿verdad? Digo, pensando eso. Rosy Murillo, ¿qué pasa si tengo un restaurante y envío los alimentos a domicilio? Para mí, este cambio fiscal de estar obligado a emitir cartaporte, mi factura de complemento cartaporte, sí, perdóname, que lo contesta Kenia, sí estarías obligado, lo cual me parece un sinsentido, Rosy. O sea, de acuerdo como está la regla, el 18 de agosto estarías obligado.
Rosy, y lo vas a decir, ay, no exageres, Benito, estoy de acuerdo contigo. Tan estoy de acuerdo que déjame decirte que yo creo que esto se va a modificar, Rosy. Pero al 18 de agosto sí, pero yo creo que esto se va a modificar, Rosy, porque sería ilógico. Si imagínate nada más los Uber, todos ¿cómo se llama? Uber Eats y todo ese tipo de cosas que envían la comida, estarían teniendo que hacer un cartaporte. ¿Tú crees que vamos a hacer por eso? No vale la pena. Sería información no útil. Ok. Adelante. Kenia, una pregunta de Alejandra Quesada. ¿Puede explicar nuevamente el último punto? A ver, Kenia, que si puedes explicar el último punto. El último punto. Creo que antes de multas, me imagino yo. Ese. Sí. Ok, en este escenario participan 3 personas, lo que es el propietario. El propietario vende mercancías y va a contratar a un agente o a un intermediario para que realice el traslado de sus mercancías. Resulta que este intermediario solamente realiza servicio de logística y a su vez contrata a un transportista para que sea él quien traslade la mercancía con sus camiones. En este caso, el propietario solamente emite su CFDI de ingresos al cliente por la venta de sus mercancías. El intermediario le va a realizar el CFDI de ingresos por los servicios de logística y a este CFDI de ingresos no se le incluye complemento de carta aporte. Como el que va a realizar el servicio y va a trasladar la mercancía es el transportista, entonces él es quien debe de emitir el CFDI de ingresos por el transporte y incorporarle el complemento de carta aporte. Ok. Continuó Raquel Ruiz. Para el traslado entre sucursales en la misma ciudad, ¿qué será necesario emitir? Kenia. Ya le habíamos dicho. CFDI de traslado con complemento cartaporte. CFDI de traslado con complemento. ¿Qué pasa cuando un cliente recoge la mercancía? Por ahí, Kenia, ya lo habíamos dicho, pero no la hace, repítelo. Sí, cuando el cliente recoge la mercancía, pues el cliente es el que va a trasladar la mercancía, por lo tanto, él tendría que emitir un CFDI de traslado con complemento. Ok, viene una pregunta que hace Avi Elizabeth Luna Rodríguez. La voy a leer, es larga la pregunta, Kenia, pero es muy útil y creo que siempre la explicamos, hay que aclararla muy bien. Dice, nosotros somos transportistas y hay ocasiones en que el trabajo es demasiado que solicitamos el servicio de transporte a otra empresa. Lógico. Por cierto, es una subcontratación y no es una subcontratación para efectos laborales porque el Código de Comercio te protege que es una contratación para efectos mercantiles, por lo cual ya no tienen por qué molestarte para efectos de outsourcing. Primera cuestión, hay un fundamento ahí en Código de Comercio para que no tengas que ser molestado. Supongo que te la sabes. Dice, nosotros cobramos el cliente, el propietario de la mercancía, y pagamos al tercero. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? El tratamiento en este caso, y no me sé la clave bien, pero tú vas a hacer perdón, es más, tú, Kenia, échale tú te la sabes bien esa. O te ayudo con la clave. La clave la traíamos, era la de refacturación de fletes por proveedores. Exactamente. ¿Te la digo? Era, no me acuerdo el número. 78 14 15 04, refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores. ¿Sí? 78 14 15 04. ¿Sí? Entonces, con esa clave, pues tú ya no estarías obligado como tal a generar el complemento de carta aporte. ¿Sale? Es muy importante esa pregunta, pero explica todo el esquema, por favor, Kenia, porque a lo mejor ya lo contestamos entre tú y yo, pero no para Elizabeth. Okay. Al momento de que el transportista, digamos que subcontrata a otra agencia o a otro chofer, a otro transportista, como el cliente contrató primero al transportista, digamos, de número 1, el transportista le va a emitir su CFDI de ingreso al cliente con el complemento y posteriormente digamos que el transportista número 2, que fue subcontratado, va a emitir un CFDI de ingresos al transportista número 1 por el servicio, pero le va a poner refacturación de fletes,
que decías era la 78141504. Sí, Y sí, ya- pero ¿sabes qué? A ver, ya. vamos a repasar para ponernos de acuerdo bien. Al fin que no hay problema. Digo, Kenny y yo nos la pasamos polemizando con esto, ¿eh? No se A vayan a ver, asustar. Es parte de. Como tú lo dices, es que hay un transportista que es el que representa el Elizabeth, que dice que tiene mucho trabajo. Y le contratan 15 viajes, pero mm, solamente tiene capacidad para hacer 12. Dice, no, es que los viajes los quiero esta semana, por lo cual yo te voy a hacer 12 viajes, pero yo quiero 15, te dice el cliente. Ah, no te preocupes, yo te voy a facturar los 12 viajes. Los otros 3 viajes te los voy a facturar con un concepto diferente a fletes, porque en realidad no te voy a prestar el servicio de fletes, va a ser una refacturación como tal. Y va a venir un camión que va a ser el que va a mover esa mercancía. Y él me va a hacer a mi transportista un CFDI de ingreso con complemento de cartaporte por el servicio del transporte. Y yo, a su vez, transportista, voy a hacerle al cliente, al dueño de la mercancía, por esos 3 viajes extras, un CFDI sin complemento de cartaporte con refacturación de servicio de transporte. Porque en realidad ya no estoy transportando. Yo no estoy transportando, yo no tengo por qué hacer. Yo, transportista que recontraté, yo no tengo por qué hacer un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte por el exceso de esos viajes, digamos. No sé si así lo entendamos, Kenia, ¿sí estamos de acuerdo? sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Elizabeth, sí estamos de acuerdo, entonces así tendría que ser. Muy importante el manejo de claves, por eso es importante que tengas este material. Ok, te leo la siguiente, Kenia. ¿Qué pasa cuando yo, el transportista, estoy leyendo como está, ¿eh? ¿Qué pasa cuando yo, el transportista, trasladamos mercancías del campo a bodegas, pero el productor no tiene destino hasta que la unidad va llegando a la ciudad? Ajá, ¿le entiendes, Kenia? A ver, como que ya me quedé, Creo como que me captar. Yo imagínate, revolví. dije, yo transportista voy a trasladar mercancía del campo a bodegas, pero son 5 bodegas. Y hasta que llegue a la ciudad me va a decir, ¿sabes qué? Llévala a la bodega central de Abastos 1 o la 2 o la 3 o la 4 5, pero hasta que esté ahí ya. Entonces la pregunta de él dice, oye, ¿qué hago? Porque pues yo no sé cómo va a hacer ahí, no tengo destino hasta que ya estoy operándolo, ¿me explico? Esa es la pregunta. Tú responde, Pero porque está difícil. sí, es que en ese momento, pues, tú nada más conoces tu origen y hasta que llegas estás conociendo tus destinos. Entonces, pues, en el momento en el que ya te dicen en qué bodega, pues ahí tendrías que hacer tu CFDI. Sí, de acuerdo contigo. Ahora, desgraciadamente, esto va a ser algo que tienes que, según el SAT dice, es que tienes que saberlo. ¿Me explico? Yo haría lo siguiente, a tal grado, si quieres cumplir como debe ser, yo lo hago a la entrada de la ciudad, es un destino, y a partir de ahí, una vez que ya tenga el otro, hago otro CFDI para el transporte que tiene que hacer, porque si vas en ciudad, son ciudades grandes como Guadalajara, híjoles, ahí sí te pueden molestar. Ok. Seguimos, Kenia. Otra pregunta más. Sí, ¿Alcanzamos? José Ríos. Más sí, bien, es las mercancías que están en el apartado Index, ¿cómo se generan en la carta apartado en el CFDI? Dice, las mercancías que están en el apartado Index, ¿cómo se genera la carta aporte en el CFDI? Yo imagino yo que son las mercancías que están sujetas al régimen de exportación temporal, me imagino yo, pues se generan como un CFDI de traslado normal. sí, porque si estamos hablando de lo que es sí, va a ser IMEX, según IMEX, ¿no? Sí, creo que sí. Si es IMEX, quiero entender, si es mercancía por exportación, pero es IMEX, que son los que podría aplicar aquí las maquilas, a ellos solamente aplicaría lo que es el CFDI de traslado, porque en ese CFDI de traslado tú puedes optar, hay un apartado que dice si la mercancía sale o se llama transinter, así el campo, y tú vas a poder poner si sale la mercancía o entra del extranjero.
entonces nada más aplicaría lo que es tu CFDI de traslado con el complemento. Ok. Listo, leo la otra. Si mi transportista hace un cambio de operador y o traslado o caja durante el transcurso del viaje, ¿habrá un tiempo límite para la nueva emisión del CFDI en caso de quedar fuera del horario laboral de la persona que emite los CFDIs? Ay, de hecho, adelante traemos esa pregunta. Desafortunadamente, en la respuesta que nos da la autoridad nos dice que tendrás que cancelar tu CFDI y emitir el nuevo con lo que es el tipo de relación 04, que se llama sustitución de CFDI previos, pero no habla de un tiempo en específico. Ok. Yo creo que debe ser inmediato. Desgraciadamente digo, y sé que estamos pensando en, pues hay situaciones que dicen, pues es la madrugada. Bueno, ahí sí tendría que ser con alguna situación delicada. Cristian Salvador nos plantea de nuevo la pregunta, dice, planteo de nuevo mi pregunta porque que no quedó muy claro. ¿Cuál sería el procedimiento para el traslado de mercancías de exportación? ¿Cómo se tendría que hacer los FDIs? Venga, Kenia. Yo sé que... Ok. Cuando es mercancía por exportación, si tú exportas mercancía, en definitiva, que la clave es A1, ahí es donde aplica el complemento de comercio exterior. Tú tendrías que hacer tu CFDI de ingresos de la mercancía, incluyendo complemento de comercio exterior. Y aparte, si tú mismo, dueño de esa mercancía, trasladas al extranjero la mercancía, tendrías que realizar aparte un CFDI de ingreso, perdón, un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Si contratas a un transportista, entonces tú tendrías que emitir el CFDI de ingresos con el complemento de comercio exterior y el transportista tendría que emitir el CFDI de ingresos por sus servicios de traslado, de transporte, con el complemento carta aporte. Ahora bien, aquí nos metemos en un problema logístico o de llenado de información, Cristian, porque tengo entendido que en el CFDI de traslado Kenia se requiere ya que tengas tú el comercio o el documento de comercio exterior, el permiso o alguna cuestión de lo que te exige ahí, si no me equivoco. O es al revés, que primero tienes que generar el CFDI de traslado. Ah, sí, es cierto. No es cierto. Primero tienes que generar tu CFDI de comercio exterior y después tu CFDI de traslado, si no me equivoco, ¿verdad, Kenia? Sí, así es. Okay. Bueno, sin embargo, creo que en algunos casos ya la mercancía está ahí, no han generado el CFDI de comercio exterior y ya la mercancía se va a empezar a transportar y ahí puedes tener un problema. Nos han platicado algunos casos por ahí medio bellitos que se presentan en cuestión logística de llenado. ¿Ok? Para que tengan mucho cuidado ahí, Cristian. Sí. Alejandra Ramos, ¿qué pasa con el CFDI de traslado? ¿Debe ir como documento relacionado al CFDI de ingreso cuando no hay transportista, cuando no soy transportista? ¿Cómo, perdón? Dice, ¿qué pasa con el CFDI de traslado? ¿Debe ir como documento relacionado al CFDI de ingreso cuando no soy transportista? Si estamos hablando del comercio exterior. No, ya es otra pregunta. Alejandra Ramos dice, entonces, ¿qué pasa con el CFDI de traslado? ¿Debe de ir como documento relacionado en el CFDI de ingreso cuando no soy transportista? No, si tú eres el propio dueño de la mercancía y tienes que hacer tu CFDI de ingreso y tu CFDI de traslado con complemento carta aporte, no tendría por qué ir relacionado. Yo diría que no tendrías por qué tener la relación, pero sin embargo, si la tiene, no afecta. No pasa nada. Si por logística tú la quieres meter, pues no hay problema. Ok, bueno. Andrei Garza, en el nodo de autotransporte federal, en la parte de identificación vehicular, los valores para la configuración del vehículo está catalogada. Creo que en este catálogo figuran vehículos de más de 6 ruedas, por lo que quedarían exentos los vehículos pequeños inferiores a N
si se interpreta de esta manera. Siendo así, hay excepciones a la obligación de la emisión del complemento de carta aporte con respecto a las dimensiones de la capacidad de los vehículos. De acuerdo parcialmente contigo, André Garza. Están por actualizar, si no es que ya se actualizó ese catálogo, ¿verdad, Kenia? Efectivamente, Todavía no está actualizado. bueno, Todavía son de 6 años en adelante, pero de buena fuente, bueno, ya nos confirmaron que ese catálogo se va a actualizar para que tenga su clave aquellos de 4 llantas. No te creas que yo de acuerdo contigo, André, yo decía, bueno, pues es que estamos exentos, no vamos a obligarlo. Bueno, van a actualizar ese catálogo para que lo tengan ahí, ¿sale? deja con... Ahora, André, No, voy a déjame decirle, André. terminar. Sí, André, ahora sí que malas noticias, André, pero así es la situación, van a actualizar ese catálogo. La última ya nada más para que sigamos. Cuando se utiliza la clave 78 14 15 04, aquí también se le retiene el 4% del IVA al cliente. 78 14 15 04, y no, es que no me la sé, pero ahorita Es la yo creo que no. la de refacturación de clientes. Yo creo que no, Refacturación de fletes. porque es una refacturación, no estás cobrando por flete tú, ¿sale? Así es. Ok, bueno, continuamos, Kenia, para que no te dejemos ahí, si no, Sí. como dices, no vas a terminar. Sí, no terminó. Lo que, bueno, ¿a qué multas nos podemos hacer acreedores en caso de no realizar este complemento carta aporte? Recordemos que las multas se encuentran dentro del artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación. Y vean nada más, por no expedir o no entregar los comprobantes fiscales al cliente, sí, podemos ser acreedores a multas que van desde 17,000 hasta 97,000 pesos, y también podemos caer en una clausura preventiva, y hay multas también que van de 1,490 a 2,960 pesos. Entonces, pues está algo pesada la multa en caso de no realizar este CFDI. Ahora, nada más les quiero comentar que existe un material que se encuentra disponible también dentro de lo que es la documentación de Compact, en la cual ustedes van a poder revisar toda la información que les estamos presentando el día de hoy. Más adelante les muestro de qué se trata este material, pero básicamente ahí van a poder encontrar toda la información. Ahora, existen algunos aspectos en lo que es la facturación de los transportistas. Anteriormente existía una pregunta número 11 que ahora la convierten en la número 7, y era lo que creo que ya habían preguntado por ahí, que dice, si con algún motivo de alguna eventualidad en el trayecto del recorrido de entrega de mercancía, cambio de camión, que era la pregunta que habían hecho, si cambiaban de camión, ¿qué pasaba? ¿Puedo seguir utilizando el mismo CFDI o debo cancelarlo y emitir uno nuevo? Ya lo habíamos comentado, vas a tener que cancelar el CFDI inicial y posteriormente vas a tener que realizar el nuevo, registrando los datos del vehículo y relacionando al CFDI inicial con la clave 04, sustitución de los CFDI previos. Pero, ¿qué sucede si un propietario de ventas realiza un cargo por flete en la factura de la venta del producto? Recordemos que en este caso, de hecho ya les había contestado el contador esta pregunta, pues nada más tendríamos que revisar y tener cuidado con las claves de productos o servicios que estemos añadiendo a nuestro CFDI. Y hay algunas preguntas frecuentes, ya están actualizadas, sí, a lo que es el último documento publicado por la autoridad, que fue el día de ayer. Aproximadamente por ahí las publicaron como a las 7:30 de la noche. Ya está el material actualizado, y también la liga que les vamos a pasar, ya está actualizado el material. Si ustedes quieren ingresar a la página de Compact. Y entre estas preguntas nos dice, si yo me dedico a, bueno, en estas preguntas frecuentes existen algunos datos que nos piden como obligatorios. Sí, antes decía que eran necesarios, ahora ya cambiaron ese necesario por obligatorio. ¿Y qué datos nos está pidiendo la autoridad que debemos agregar a este complemento? Bueno, básicamente se debe de registrar
registrar los datos del chofer o del operador de las unidades de transporte, y dentro de esos datos se encuentra lo que es la clave del RFC del operador, número de licencia, nombre del operador, número de registro de identificación tributaria en caso de ser extranjero y la residencia fiscal del operador. Pero aquí voy a señalar algo. A estos proveedores de certificación, que son los encargados de timbrarnos el XML de nuestra factura, sí, a ellos les piden ciertas reglas de validación, que ya anteriormente expliqué lo que era una regla de validación. Dentro del documento del complemento existen reglas de validación para lo que es el RFC del operador, el registro de identificación tributaria y la residencia fiscal. Si nosotros dentro del complemento no ponemos el número de licencia ni el nombre del operador, este proveedor nos va a permitir el timbrado de nuestra factura. Sin embargo, veamos que la pregunta frecuente y la autoridad nos está marcando que es obligatorio poner también esos datos, por lo que la recomendación es que ustedes lo llenen para que podamos hacernos deducible el comprobante. Veamos aquí, o sea, aquí se encuentran las reglas de validación. También nos está solicitando como requisito necesario contar con la póliza de seguro de daños a terceros, ¿sí? Aquí también podemos revisar que es un atributo o un campo obligatorio esta póliza de seguro y que tampoco existe una regla de validación para los proveedores. También nos solicita la placa del vehículo como requisito obligatorio y veamos, anteriormente era la pregunta número 4 y solamente decía si me dedico a transportar mercancías de manera, solamente decía vía autotransporte. Ahora ya le están agregando que es de manera local y de manera federal. Entonces, la placa vehicular también es un requisito obligatorio. Ahora, ¿qué pasa? Y esta pregunta también ya la habían hecho. Si yo me dedico a trasladar mercancías y la voy a trasladar a diferentes propietarios, pero lo voy a entregar en un mismo destino. ¿Aquí qué aplica? Aquí vamos a tener que emitir un CFDI de tiempos con el complemento por cada cliente a la que se le esté prestando el servicio. Pero si yo entrego mercancía en diferentes puntos o en diferentes destinos a un solo cliente, yo voy a poder expedir un solo CFDI y le voy a poder agregar tantos destinos como se requieran. Y aquí les presento lo que es la estructura del complemento carta-aporte, ¿sí? Aquí, bueno, se ve un poco amplio esta información. Este complemento está compuesto por 190 campos, 190 atributos, que así los llaman, ¿sí? Son 190 campos los que se incluyen y existen 169 reglas de validación. Vamos a analizar cómo se compone este complemento carta-aporte. Tiene tres campos principales, que son ubicaciones, mercancía y la figura del transporte. ¿Qué es lo que va a llevar cada uno de estos nodos principales? La ubicación. En este campo vamos a agregar lo que es la información del origen de la mercancía que vamos a recoger, el destino y sus domicilios. Pero veamos lo siguiente. Yo voy a poder tener varios puntos de destino o varios puntos de origen, por lo que el complemento me permite agregar tantas ubicaciones como se requieran. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí en el complemento una ubicación con un origen y su domicilio y con un destino y su respectivo domicilio. Y si tengo puntos intermedios, también voy a poder agregar lo que es el siguiente destino, pero tendría que agregarle la otra ubicación con su dato de destino y con su domicilio. Entonces, digamos, por ejemplo, yo voy y recojo mercancías
a lo que es aquí en el estado de Jalisco. Pero voy a entregar estas mercancías, una parte en Colima y una parte en México. Entonces, yo voy a poder agregar en esta ubicación el primer destino, que es Colima. Y el segundo destino tendría que abrir la otra ubicación para ponerle mi destino, que es México. Entonces, así sucesivamente podríamos agregarlo. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a trasladar mercancía aquí, mi origen es el mismo, Jalisco, y voy a entregar mercancía en Colima, pero también voy a recoger otra mercancía para llevarla a México. Entonces, también aquí podría obtener en la siguiente ubicación lo que es también otro punto de origen, que sería Colima. Y agregaríamos también la información de lo que corresponde a las mercancías. Tendría que poner la descripción de las mercancías que vaya a llevar y podría agregar los tipo de transporte que voy a utilizar. Por ejemplo, puede ir solamente un tipo de transporte o puedo incluir más. ¿En qué caso sería? Digamos que yo voy a trasladar mercancía de aquí a La Paz, pero primero voy a hacer una parada en Mazatlán. De aquí a Mazatlán utilizo vía terrestre, agregaría lo que es autotransporte federal, y de Mazatlán a La Paz utilizo un transporte marítimo. Entonces, en mi complemento yo podría agregar lo que es las mercancías, su descripción y la información del autotransporte federal y del autotransporte marítimo. ¿Cómo queda aquí toda esta información? Pues en la mercancía, la información que debo de agregar es todo lo relacionado con la cantidad que estoy transportando y el detalle de las mercancías. Si yo agrego, por ejemplo, un autotransporte federal, tengo que identificar mi vehículo y si este cuenta con remolques, pues también podré incluir la información de los remolques. Ahora, ¿qué información me solicita para yo describir la mercancía dentro del complemento? Bueno, estos son los campos, ¿sí?, que se incluyen para describir toda la mercancía. Recuerden que cuando hacíamos la tabla comparativa, yo les decía que podían ir hasta 27 campos. Son estos. Aquí va lo que es el bien de transportes, claves de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, la descripción, cantidad, la clave unidad, el peso en kilogramos y la cantidad y el detalle de las mercancías. Aquí está toda la información, ¿sí?, que tengo que incluir: cantidad, origen, destino, las claves del transporte, qué unidad de peso estoy utilizando y el número de piezas. Ahora, si me paso a lo que tiene que ver con la figura del transporte, yo tendría que agregar aquí la información de los operadores con su domicilio, el propietario, arrendatario en caso de que esté rentando algún transporte, y la información del notificado de manera opcional, y el notificado es la persona a la cual yo le voy a notificar, ahora sí, que ya llegó el transporte con la mercancía. Bueno, aquí vamos a revisar lo que es una representación impresa, tanto del CFDI de ingresos como el CFDI de traslado. Recordemos que el CFDI de ingreso es el transportista quien lo realiza. En este CFDI de ingresos va en la parte del anexo 20 el servicio de transporte y posteriormente le agregamos lo que es el complemento carta aporte. Este es el llenado, toda la información que les comenté ahorita en los diagramas. Aquí ya está el ejemplo de un CFDI impreso y si se fijan, pues contamos con lo que es la información de las mercancías, si es un traslado de manera internacional o no, el total de la distancia recorrida, el peso total de las mercancías que esté llevando, la clave del autotransporte, y aquí podemos agregar y ver la información de la ubicación de origen, la ubicación de destino, la descripción de mercancía, y también hay un campo dentro de mercancías
para poder indicar si es material peligroso o no. Y podemos incluir también la información del operador, tanto su RFC, número de licencia, su nombre y el domicilio del mismo operador. Para un CFDI de traslado, mande. Con eso contestamos un par de preguntas o quieres terminar esto. Tú terminas si quieres la idea. Termino de traslado y contestamos preguntas. ¿Te parece? Ok. Sí, claro. Existe lo que es también el CFDI de traslado. Lo realiza el propietario o el intermediario. Y la diferencia que voy a poder tener aquí entre el CFDI de traslado al de ingreso es que, por ejemplo, si yo traslado mercancías, yo soy la propietaria y muevo mercancía únicamente entre mis sucursales, como yo soy el remitente, pero a su vez también el destinatario, podría omitir aquí la información de la RFC destinatario, el nombre del destinatario, las claves de los bienes que estoy transportando, su descripción y su cantidad. No sé si quieras que nos pasemos a contestar preguntas, Benito. Contador. Creo que ya se me fue. No, ya, perdóname, lo tenía en mudo. Estaba leyendo, ya había terminado la pregunta. Perdóname, okay. Va de nuevo. En el caso de los transportistas con diferente lugar de origen-destino de la mercancía, ¿cómo aplicaría la cartaporte si aún no conocemos dicha información, incluyendo el peso? Te voy a decir la respuesta que dijo el SAT. Sí, aquí el SAT dijo, es que tienes que conocerla porque es parte de la logística que tienes. Y Secretaría de Comunicaciones apoyó y dijo, bueno, es que aunque no, hay ciertos estándares para decir cuánto vas a llegar o cuántos son tus mermas posibles. Híjoles, yo no estaría muy de acuerdo en lo que te contesta la autoridad porque finalmente hay ciertas operaciones que te requieren que tú vas a entregar la mercancía hasta que estés ahí sabes cuánto vas a entregar. Entonces, híjole, yo ahí la respuesta no la tengo. No tengo conozco la respuesta del SAT, pero no tengo la solución a tu problema. Le digo concretamente a Diana. ¿Sale? Ok, siguiente pregunta. Cristian, así es. Gracias. Bueno, creo que ya te contesté. Entonces, en la pregunta del negocio de pinturas que traslada mercancía con medios propios, ¿se hace el CFDI de ingresos y el CFDI de traslado con convento cartaporte? Sí. Perdón, voy acelerando ya eso. Muy bien, de acuerdo. Tengo varias preguntas similares. ¿Sí? Sí era de suponerse. Andrei, no sé cuál sea, pero bueno, era de suponerse, creo que sí me acuerdo de la pregunta, que no fue tan buena la pregunta, pero la pregunta era buena, pero la respuesta no fue la que hubiéramos querido, Andrei, creo que sí me acuerdo. Que fabrico molduras, entrego la mercancía en la bodega del cliente, no facturo un concepto de fletes, tengo que hacer CFDI de ingresos, CFDI de traslado y complemento cartaporte. Sí, la respuesta es totalmente Fabricio Vargas, sí, tal cual. Sí. José Francisco, José Francisco, va desfasada la imagen con lo que está diciendo, Kenia, no sé, pero yo no lo veo desfasado, Rosy Murillo, creo que hay muchos puntos de esta reforma fiscal que son incongruentes e innecesarios. Totalmente de acuerdo. ¿Quién dijo esto? Dice Rosy Murillo. Creo que hay muchos puntos de esta reforma fiscal que son incongruentes e innecesarios. Totalmente de acuerdo. Y solo frena el impulso del crecimiento comercial. Totalmente de acuerdo a que tenemos derecho a las empresas, que en su caso intentamos trabajar cumpliendo lo más posible con nuestras obligaciones fiscales. Pero así lo tratan de hacer o no, imposible. ¿No les parece? Totalmente de acuerdo. De hecho, estamos esperando nosotros con Rosy Murillo que exista una actualización porque así como está exagerado. O sea, es más, ya se ha hablado con algunos, me ha tocado pues estar en algunas sesiones donde le han dicho a la autoridad, oye, ¿para qué quieres tanta información? No te va a servir. O sea, ya ni siquiera estamos hablando que te pidieran la información y que dice, bueno, se le va a hacer de utilidad. No le va a ser de utilidad, es lo peor de todo. Y va a ser una carga de trabajo muy grande, Rosy, que se mete en problemas de logística a las empresas. Estoy totalmente de acuerdo con Rosy en esta queja que tiene. Sí, María del Refugio Vargas, una pregunta como empresa de transporte, facturar la renta de un camión y un operador a un cliente bajo el código que no es flete, pero ¿quién está obligado a emitir las cartas porte de los movimientos que realice? Las cartas, este caso lo vimos inclusive en la mañana,
¿Sí me explico? Que es que alguien dice, yo te rento, no, tú no estabas en esa sesión, quería, yo era con la Bicipac. Yo te rento un camión, Kenia. Supongamos que tú tienes que transportar mercancía y yo tengo camiones. Yo te rento el camión con el operador y te digo, ten, Kenia, aquí está el camión del operador, tú mueve el camión y ojo, yo te voy a cobrar la renta mensual. Bueno, aquí tendrás que ubicar una clave de producto o servicio, inclusive, Kenia, si podemos apuntarla como una cuestión de buscarla, cuál es la correcta, porque hay no es facturación, hay servicio de rentas tal cual, servicio de renta de camión. Tú lo rentas como tal el camión y tú dices, a mí págame, yo Benito te voy a decir, Kenia, a mí págame eso. Y yo no voy a hacer ninguna cartaporte porque yo no estoy trasladando mercancía. Yo estoy haciendo el acto de entregar un camión para efectos de que Kenia haga el uso, goce y disfrute del bien. ¿Me explico? Entonces, ya Kenia una vez teniendo el camión empieza a hacer traslado, bueno, ella tendrá que hacer un CFDI de traslado con completo cartaporte. Por eso la primera pregunta que dice que lo tengo que transportar con medios, cuando dice aquellos transporte que se haga con medios propios, cuando dice con medios propios, no dice de su propiedad, dice con medios propios, significa que es algo que tienes bajo tu custodia. Y en ese caso la renta no lo tienes bajo tu custodia, por lo cual tú tendrías que hacer, el cuate que esté rentando, en el caso que estoy poniendo ahorita Kenia, tendría que hacer el CFDI de traslado porque es quien conoce el destino, quien conoce el origen, y él tendría que hacerlo. Benito Barragán, como dueño del transporte, solamente te facturaría servicios no de transporte, sino de renta de vehículo. ¿De acuerdo? Ok. Para transporte aéreo, en el escenario de una misma guía en la que la mercancía cambia de avión para cubrir la ruta, el complemento de cartaporte solo admite una ocurrencia de transporte aéreo con las características de la aeronave, matrícula. La aerolínea encargada del transporte emite un CFDI por el servicio de traslado cubriendo toda la ruta. ¿Cómo se manejaría este caso? La aerolínea tendría que emitir dos CFDIs con un cartaporte por cada vuelo. Tengo entendido que en el caso de aerolíneas va a haber algunos cambios porque inclusive creo que ahí la emisión de comprobantes es mucho más estricta. Es decir, no puede una regla del SAT, digamos, modificar la práctica internacional de emisión de guías y de transporte. Un transporte como tal, un avión tiene flete, tiene peso, tiene lo que sea, y le platicaban al SAT, le decían, oye, yo cambié al momento como tal, el avión con el peso de carga se descompensó, o se va a descompensar, mejor dicho, porque no se descompensó, se va a descompensar, por lo cual yo lo muevo de avión y se acabó, me vale la guía, me vale la cartaporte. Yo hago mi guía conforme a los estándares internacionales de transporte. Yo creo que aquí, en este caso, para la pregunta de André Garza, casi estoy seguro que se van a mover mucho los estándares que tengan que ver con el transporte aéreo, porque el transporte aéreo mata a lo que sea la parte fiscal. Son vidas, no pueden poner en riesgo un traslado de mercancía porque tengas que emitir un flete. Y ahí sí, yo estoy consciente que la autoridad ya está consciente de esto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo tendrá lista la actualización de Compact para la generación de CFDI? Ahí ahorita te va a decir esta Sale o Gonzalo. Se va a saturar el sistema del SAT al estar recibiendo millones, de acuerdo. Iris Jiménez dice, se va a saturar el sistema del SAT al estar recibiendo millones de cartaporte. Y ojo, Iris, innecesarios, como decía alguna persona ahorita aquí atrás, innecesarios, ¿de acuerdo? Y para el autotransporte federal de importaciones y exportaciones, las aduanas deben figurar como destinos intermedios, no, como destino final. ¿Sí me explico? Y ellos, a su vez, si ya se mueven de ahí algo, tendría que ser como algo hacia adelante, pero si lo mueven fuera del territorio nacional ya no aplica. Adelante, Kenia. Ok, bueno, nada más de comentarles que recordemos que la regla miscelánea nos da la opción de llevar ya sea la representación impresa o la representación de manera digital. Y bueno, este es el formato que está actual de lo que es la carta aporte. Sin embargo, pues ya va a ser sustituido ahora con lo que es el complemento de carta aporte. Estos son los documentos técnicos que se encuentran publicados dentro de la página del SAT. Nosotros, si queremos ver toda la estructura del complemento, el documento que nos puede ayudar es el estándar de carta aporte. Nada más un tema relacionado con lo que tiene que ver toda esta información es de que el campo de valor de mercancías es obligatorio
cuando se utilice un transporte aéreo. Si nosotros utilizamos otro tipo de transporte, tenemos la opción de no poner o no el valor de las mercancías. Y nada más cabe señalar que dentro de la parte del anexo 20, pues de alguna manera va implícito este valor en lo que es el campo de los importes al poner cada uno de los conceptos de la mercancía. Y ya pues para finalizar, nada más aquí les dejamos lo que es el esquema del propietario, desde que vende la mercancía hasta la entrega de la misma en su punto de destino. Recordemos que él, si utiliza sus propios medios para transportarla, va a ser un CFDI de traslado con el complemento cartaporte, y este documento es el que le va a ayudar a amparar el traslado de la mercancía ante la autoridad responsable, y con ello pues va a poder tener la opción de entregar sus mercancías sin ningún problema. Si ahora contrata lo que es a un intermediario, pues este es el que tiene que generar su CFDI de traslado con el complemento cartaporte para llevar ese documento como comprobante y entregárselo a la autoridad en caso de que así se requiera, y poder llevar su mercancía al punto de destino. Ahora, si se contrata a un transportista, entonces este es el que va a solicitar la información, ¿sí?, para poder llenar el CFDI de ingresos con su servicio de transporte y agregarle el complemento, ir a recoger la mercancía a su punto de origen y poder llevar durante su traslado ese CFDI y poder entregarlo a la autoridad responsable para hacer la entrega de esa mercancía en sus diferentes puntos de destino. Y nuevamente recordarles que contamos con un material que está disponible en internet, que se llama Complemento Cartaporte. Aquí tenemos la liga, se las dejamos, es de contenidos.compaqui.com. Este material en sí cuenta con toda la información, ¿sí?, con toda la información que les estamos presentando. De todas maneras, les vamos a hacer llegar esta presentación para que se les pueda hacer llegar a ustedes, y también les pasamos, bueno, esta liga para que ustedes, si quieren revisar la información, aquí la van a poder encontrar. Claves de productos y servicios, ejemplo de lo que son la representación impresa, tanto del CFDI de ingresos como del CFDI de traslado. Voy a interrumpir ahí Kenia, voy a interrumpir tantito porque Iris Jiménez dice, nuestro proveedor, no es cierto, Iris Jiménez, perdón, dice, ¿podría poner la imagen del CFDI de ingresos cartaporte? Aquí en este material la puedes encontrar con toda calma, Guadalupe Ceballos, ¿me explico? Por si la necesitas, Porque ahorita si hay tiempo te la ponemos otra vez. Sí, pero aquí este material que está diciendo Kenia lo puedes encontrar. Adelante, Kenia, perdón. Ok, bueno, aquí vamos a poder encontrar toda la información de lo que les estamos presentando. Sí, está lo que es los esquemas que les acabamos de presentar. Tenemos el comparativo también de lo que es las claves, y pues básicamente tenemos también marco legal, fundamentos legales, o sea, básicamente toda la información, las preguntas frecuentes, y este documento básicamente, si ustedes se fijan e ingresan aquí, dejen que lo vuelva a abrir para mostrarles. Ustedes van a ver la fecha de la última actualización. Si se fijan, aquí aparece la última modificación que se le hizo, que fue el día de hoy, 18 de agosto, con los diferentes cambios que se agregaron al documento de preguntas frecuentes. Entonces aquí ustedes van a poder ver, en caso de que se modifique algo más, este documento lo vamos a estar actualizando, y ustedes aquí se van a poder dar cuenta de si hubo modificaciones o no al documento. Entonces, pues aquí se los dejo.
Y pues de mi parte, no sé si existan más preguntas. Si no, pues solamente agradecerle. Recuerda, somos Millennial Consultores y estamos aquí para apoyarte.